En esta sesión hemos investigado el concepto de teología bíblica, como la Biblia es una historia completa y debemos leer cada parte de la Biblia en el contexto de esta historia completa. En esta sesión quiero usar este método para estudiar un pasaje del Evangelio de Lucas. Y mi propósito es para demostrar cómo podemos usar teología bíblica para entender un pasaje y aplicarlo en una manera más profunda que legalismo o moralismo. Por eso, por favor, abre tu Biblia a Lucas, el capítulo 4, y vamos a leer el capítulo 4 del versículo 16 hasta 30. Y hay una mano que tiene su cumpleaños esta semana. ¿Aquí? ¿No? ¿Ok? ¿Quién? ¿Hay una persona que tiene su cumpleaños esta semana? ¿No? Ok. ¿Quién es el hermano que tiene solo 20 o 22 años aquí? Hay un hermano que... ¿Quién es el hermano más joven en esta congregación? Aquí está. Gracias, hermano. ¿Puedes leer Lucas, por favor? Del capítulo 4, del 16. No, perdón, de 14 hasta 30. Gracias. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán de Siria. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gracias. En este pasaje, ¿dónde está Jesús? Nazaret, ¿sí? ¿Y qué significa Nazaret? ¿Es el pueblo de qué? De Jesús. Es el pueblo de su infancia. Y Lucas nos da nuestra primera observación del ministerio público de Jesús en este pasaje. Obviamente el pasaje principal comienza en el versículo 16, pero el contexto de los versículos 14 y 15 es muy importante, porque de estos versículos podemos ver que este no es el primer evento de su ministerio público. Del resumen de 14 y 15, Lucas nos indica que Jesús está enseñando
en las sinagogas en la región de Galilea. Y que la respuesta de la audiencia en estas sinagogas es muy positiva, con el resultado que tiene fama. Lucas no nos da los detalles de su enseñanza o las respuestas de la audiencia en este lugar. Pero sabemos que cuando entra a la sinagoga, este día, en el versículo 16, en este día de reposo, no entra como una persona desconocida. Y vamos a ver las implicaciones de este en un momento. Bueno, entonces Jesús entra con una reputación, pero entra a la sinagoga en un día normal. Cuando leemos los versículos 16, 17, 18, 19, todas las actividades dicen un día normal. De hecho, Lucas hace comentarios para enfatizar la normalidad de la situación. Mira el versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Un día normal. Sabemos del Antiguo Testamento que el día de reposo fue parte del calendario judío. Para celebrar este día, cada semana fue uno de los 10 mandamientos. Significa una oportunidad para recordar y celebrar el reposo de Dios de su obra de la creación y esperar para el reposo celestial. Y parte de esta ceremonia serenal fue asistencia a la sinagoga y la lectura de una porción de las Escrituras. Y este día la lectura es del profeta Isaías, uno de los profetas grandes de Israel, ¿no? Y Jesús, como normal, ve la lectura, pero la respuesta de la congregación después de la lectura es interesante. Mira el versículo 20. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La audiencia tiene un gran interés, como una expectativa. Es más que, hemos tenido la lectura de la Biblia y ahora el sermón. No, la audiencia tiene una gran expectativa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es un día normal? ¿Parte de la liturgia normal? Pero la descripción de la audiencia, hay una sensación de emoción, de expectativa. ¿Cuál es la causa de esta expectativa? ¿No? Hemos visto del resumen de los versículos 14 y 15 que Jesús tiene una reputación. No tenemos los detalles, pero probablemente hay gente que está en la sinagoga este día porque han oído que Jesús, la persona que estaba predicando en Galilea, está aquí. De hecho, hay una referencia a este tipo de expectativa en el versículo 23. Pero creo que la audiencia no solo tenga la expectativa de los rumores de Galilea, porque en el Antiguo Testamento podemos ver que la nación de Israel tiene una gran expectativa en general. De las páginas del Antiguo Testamento podemos ver la expectativa de una persona que va a salvar a Israel. De las palabras de los profetas de muchas épocas de la historia de Israel, podemos ver la expectativa de esta persona, este Salvador. Se llama el Mesías o el siervo. Por ejemplo, en 2 Samuel, el capítulo 7, casi 1000 años antes de Cristo, el profeta Natán le habla al rey David sobre sus planes para construir el templo. Vamos a leer de 2 Samuel,
del capítulo 7, segundo Samuel del capítulo 7, y del versículo 12 hasta 16. Hay una persona, se llama Natán aquí. Tenemos un Natán, ¿sí? Natán, ¿puedes leer 12 a 16, por favor? Sí. Segundo de Samuel 7. Sí. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gracias. Hay muchas promesas en este pasaje, ¿no? Pero mira otra vez al versículo 16. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está la promesa, la expectativa del Mesías eterno. Y por eso, después de la muerte de David, los judíos están pensando, este rey nuevo, él es el Mesías eterno. Y obviamente de la historia de Israel hay muchos ejemplos cuando la respuesta es no. Esta persona no es el rey eterno, porque los reyes son infieles y su reino tiene años finitos. Cada vez el rey se murió, es claro que él no es el Mesías eterno. Y más o menos por 1000 años después de las promesas de Dios a David, los judíos han continuado su expectativa de este Mesías eterno. Pero hay más. De los profetas en la época del exilio, sabemos que Dios va a condenar a los líderes de Israel por su infidelidad, y va a reemplazar a ellos por un líder nuevo. Mira por favor a Ezequiel, el capítulo 34, Ezequiel 34, del versículos 11 hasta 16. Ezequiel 34, del versículo 11 a 16. Y un estudiante del seminario aquí puede leer. Gracias. 11 a 16. Porque así ha dicho Jehová y Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil,
y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Gracias. El contexto es la condenación de los líderes de Israel. Pero ¿quién será el líder nuevo de Israel? Versículo 11. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. O mira al versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. El líder nuevo de Israel será Dios, en el orden de David. Otra vez hay una gran expectativa que este líder, este rey, va a ser Dios él mismo. La pregunta es, ¿cuándo este rey va a venir? El Antiguo Testamento no les dio a los judíos fechas, pero les dio alguna más información. Por ejemplo, Malaquías, el capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá subitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tiene una expectativa de la venida del Mesías. Pero antes del venir de Dios, del Mesías, Dios va a enviar su mensajero. Otra vez, el nivel de expectativa está creciendo. Por eso, de nuestro entendimiento de la Biblia como una historia completa, podemos entender más sobre las expectativas de la congregación en la sinagoga este día en Nazaret. Pero como lectores del Evangelio de Lucas, tenemos más expectativas. Porque de sus primeras palabras, Lucas nos ha presentado el tema de expectativa. Porque en su Evangelio, Lucas comienza con las primeras palabras de Dios después de 400 años de silencio. ¿Y cuáles son las palabras? Palabras de expectativa. Mira al capítulo 1 de Lucas. Lucas 1 y del versículo 16. Lucas 1 del versículo 16. Las palabras del ángel a Zacarías sobre el futuro de su hijo Juan. Una persona puede leer del versículo 16 y 17, por favor, del capítulo 1. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Okay. Si estamos leyendo estas palabras en el contexto de las promesas de Malaquías, 400 años antes de estas palabras, ¿cuál es la respuesta? Es esperanza, expectativa, ¿sí? O en el mismo capítulo, mira las palabras del ángel a María en el versículo 32. 32, por favor, hermano. Mi hermano Ángel, gracias. El versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y la próxima.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, otra vez, una gran expectativa. Y las expectativas no son solo en las palabras de los padres, porque todos los padres tienen expectativas grandes de los niños. Este tema continúa después del nacimiento de Jesús. Mira al capítulo 2 del versículo 11, el anuncio a los pastores. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y uno más, es el mensaje de Simeón cuando estaba en Jerusalén. ¿Cuáles son las cualidades de Simeón que Lucas nos presenta? Mira el capítulo 2, del versículo 25 y 26. 25 y 26. Una persona puede leer 2, 25 o 26, por favor. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ok, un momento. Simeón tiene una gran expectativa y Lucas nos invita para tener la misma expectativa. Y cuando está en el templo con Jesús en sus brazos, ¿qué dice Simeón en el versículo 29? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, Y 31. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, Y 32. luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Increíble, ¿no? Es un cumplimiento de sus expectativas, de su reputación y los rumores. La audiencia en la sinagoga tiene algunas expectativas de Jesús. Pero de la historia completa de la Biblia, los lectores de Lucas tienen más expectativas. Por eso, nuestros ojos, como los ojos de la congregación, estaban fijos en él. Y como la expectativa de la congregación y como nuestra expectativa, las palabras de Jesús son increíbles. Mira el versículo 21 de Lucas 4. Dice: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. 12 palabras. Su primer sermón, 12 palabras. Pero 12 palabras profundas. Y 12 palabras que definen la dirección y el significado de su ministerio. Otra vez, para entender el significado de estas 12 palabras, tenemos que leerlas en el contexto de toda la historia de la Biblia. Porque el pasaje que Jesús ha leído del versículo 16 es una cita de Isaías del capítulo 61, de los versículos 1 y 2. Y este es un pasaje de esperanza. En sus primeros 39 capítulos, Isaías declara el juicio de Dios contra Israel, porque son una nación rebelde y ha rechazado la autoridad de Dios. De las páginas del primero y segundo Reyes, hemos visto cómo los líderes de Israel han rechazado a Dios, usado el templo para su idolatría y olvidado las grandes obras de salvación de Dios. De hecho, podemos ver este patrón de rechazado no solo en la época de la monarquía, sino en todo el Antiguo Testamento después de la caída en Génesis 3. Y cada vez, a cada acción, cada ejemplo de rechazado, la respuesta de Dios es juicio.
con misericordia, con gracia. Por ejemplo, en el contexto de Isaías y los reyes, la consecuencia de su rechazo es que Israel va a sufrir el juicio de Dios en la forma del exilio. Un castigo en la forma de una vida afuera de la tierra prometida, afuera de la presencia de Dios y afuera de sus bendiciones. Este juicio es una condenación muy fuerte, muy profunda, muy terrible. Pero en el contexto de este juicio hay una palabra de esperanza. Porque la promesa de Dios es que va a enviar una persona, se llama el siervo, para salvar a su pueblo. Y del capítulo 39 más adelante, Dios le da a su pueblo una visión del futuro después del exilio. Una visión de misericordia y salvación. Y la persona clave a esta nueva vida, de hecho, a la nueva creación, es este siervo. Y en el capítulo 61 vemos las cualidades de este siervo. Va a tener el Espíritu del Señor. Va a llevar la buena noticia a los pobres. Anunciar libertad a los presos. Y dar vista a los ciegos. Va a anunciar el año favorable del Señor. Resumen, va a salvar a Israel. Es una visión increíble, majestuosa, lleno de esperanza y expectativa. Cuando los judíos en la sinagoga este sábado estaban escuchando estas palabras, sus corazones están llenos con esperanza y emoción, porque este es un pasaje muy familiar. Y después de la lectura de este pasaje, ¿cuál es el sermón de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de sus 12 palabras? Soy el cumplimiento de esta promesa. Soy el siervo. Soy el Salvador. Voy a iniciar el reino de Dios, la nueva creación. El tiempo de esperando es completo, porque estoy aquí con ustedes. Después de más que 600 años de esperanza, este hombre de Nazaret, hijo de una familia humilde, dice, soy él. El cumplimiento de la esperanza está aquí con ustedes en este salón. ¿Cuál es la respuesta de la congregación? Mira el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillosos de las palabras de gracia que salen de su boca. Les gustan sus palabras. Por alguna gente, para decir soy el cumplimiento de toda la esperanza de la nación, es una declaración un poco arrogante. Pero su respuesta es wow, gracias a Dios. Pero hay un problema. Mira el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñar. El mismo grupo, la congregación de la sinagoga, el mismo día, de hecho, solo algunos minutos después de sus afirmaciones en el versículo 22, hay un cambio completo. ¿Qué provocó este cambio? ¿Cómo el mismo grupo puede cambiar su opinión de alegría y gozo a queremos matarlo en 6 o 7 versículos? Bueno, mira conmigo del versículo 22 hasta 28 para investigar por qué la opinión de la multitud cambia 180 grados. ¿Cómo es posible? Podemos ver
el primer problema en el versículo 22. En el mismo momento de las palabras y afirmaciones positivas, otros dicen, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, ¿cómo puede ser el Salvador? Él es el hijo de José, de la esquina. Conocemos su familia. Mis niños están jugando fútbol con él por los últimos 10 años. Él es como nosotros. Él es uno de nosotros. ¿Cómo puede ser especial? Y Jesús sabe que quieren un señal, una prueba de su autoridad. Han oído los rumores de sus milagros en Capernaum y quieren ver los mismos señales. Pero Jesús dice, no. En vez de un milagro, les presente dos historias de la gran historia de Israel. Los dos son muy famosos y son las obras de los profetas muy importantes, Elías y Eliseo. Y en la progresión de la opinión de la multitud de positiva a negativa, estas dos historias son el punto de inflexión. Pero otra vez, tenemos que entender las dos historias en el contexto de toda la Biblia para entender la razón que provocan esta respuesta. La primera historia de los versículos 25 y 26 es del ministerio de Elías. Y podemos leer la historia completa en el libro de 1 Reyes, el capítulo 17. Pero el resumen de Jesús es claro. Israel estaba sufriendo una sequía y una hambruna, y todo el pueblo tuvieron mucha hambre, incluyendo las viudas. Y Dios les mandó a Elías a una viuda en Sarepet, cerca de la ciudad de Sidón. Y en la historia, Elías le manda a la viuda para preparar una cena con su último puñado de harina y últimas gotas de aceite. Pero la viuda dice, pero estoy preparando mi última cena para mi hijo y yo vamos a prepararlo, comerlo y preparar por nuestra muerte. Pero Elías dice, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Pues Dios salvará a la viuda y su hijo. La segunda historia, en el versículo 27, es del ministerio de Eliseo y la sanación de un leproso. Otra vez podemos leer los detalles de la historia en 2 Reyes, el capítulo 7, pero el resumen de Jesús es suficiente. Dios sanó por Eliseo Naamán, que era de Siria. Para entender el significado de las dos historias, tenemos que hacer dos preguntas. ¿Cuál es la conexión entre las dos historias? ¿Y por qué estas historias cambian la opinión de la multitud de Jesús? Primero, ¿cuál es la conexión entre los dos? Ambos tienen dos elementos importantes. Primero, en los dos, durante el tiempo de sufrimiento, hubo mucha gente de Israel sufriendo. Pero Dios salvó un individuo. ¿Sí? En el versículo 26, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas. Había muchas viudas israelitas. En el versículo 27, había en Israel muchos enfermos de lepra. Mucha gente en Israel sufrió, pero Dios salvó un individuo. La segunda cosa importante es, ¿quién es el individuo? En las dos historias, la persona que recibió la salvación de Dios fue un gentil.
una persona afuera de Israel, afuera del pueblo de Dios. La viuda fue de Sarepta, no es parte de Israel, es una nación muy diferente. Y Naamán fue de Siria, otra vez, no es parte de Israel. Los dos eventos que Jesús usa para presentar su autoridad son historias en que los gentiles reciben las bendiciones de Dios en vez de los israelitas. Este es el problema, ¿sí? En el mente de la multitud en la sinagoga, obviamente en una multitud judía, el Mesías es el Salvador, ¿sí? Pero Él es el Salvador ¿de quién? De los judíos. La gente tiene en su mente una expectativa específica del Mesías. Y Jesús ha dicho, soy el cumplimiento de las esperanzas, pero en su cumplimiento ha dicho, soy un poco diferente a sus expectativas. Por eso la respuesta de la multitud cambia de celebración, adoración, a ira y un deseo para matarlo. La pregunta es, ¿la multitud, la congregación, está justificada para tener esta actitud? Otra vez, si consideramos la gran historia de la Biblia, podemos contestar esta pregunta. Quiero regresar al nacimiento de la nación de Israel en Génesis, el capítulo 12. Génesis 12. En este pasaje, Dios creó una nación nueva para Abraham, por Abraham, y creó por las mismas herramientas que creó la creación, por su palabra, por su voz. Y en Génesis 12, del versículo 1 a 3, tenemos las promesas de Dios a Abraham, que es el nacimiento de Israel. Un voluntario, por favor, para leer 12, del versículo 1 a 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí podemos ver las promesas muy famosas, ¿no? Las promesas del nombre, tierra, nación, bendición. Pero la última frase del versículo 3 es muy importante. Míralo otra vez. ¿Quién va a recibir las bendiciones? Bendiciré a los que bendijeren, y a los que maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti. ¿Quién? Todas las familias de la tierra. ¿Ok? Las promesas forman una nación nueva, Israel. Pero no solo Israel que va a recibir las bendiciones de Dios, sino todas las familias de la tierra. Los judíos de Nazaret tienen ira porque Jesús dice, soy el Salvador de los gentiles. Y quieren un Salvador exclusivo. Pero su ira no es justificada, porque el plan de Dios es para salvar todas las naciones. En el contexto del Antiguo Testamento vemos el cumplimiento de este plan en ejemplos individuales, como la viuda, como Naamán. También en las palabras de los profetas vemos la promesa de la nueva creación y que todas las naciones van a beneficiar de esta bendición. Por ejemplo, mira a Miqueas del capítulo 4, del versículo 1 y 2. Miqueas del capítulo 4, del versículo 1 y 2. Voluntario para leerlo, por favor. Miqueas del capítulo 4,
el versículo 1 y 2. Gracias, hermano. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién va a recibir las bendiciones de Dios? Las naciones, ¿sí? Y en Jesús, como hemos visto en Lucas 4, vemos el cumplimiento de estas promesas. Por él, Israel y las naciones reciben salvación, reciben las bendiciones de Dios. Por Jesús aprendemos que el cumplimiento de las expectativas no es una ciudad físico, Jerusalén, y no es un lugar, el templo, sino es una persona. El enfoque de las bendiciones es la persona de Jesús. Y en su visión de la nueva creación y la multitud en esta creación, Juan nos da la confirmación de este cumplimiento, del cumplimiento de esta promesa. El último pasaje es de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis del capítulo 7, del versículo 9 a 14. Apocalipsis 7, del versículo 9 a 14. Voluntario para leerlo, gracias. Sí. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Cuando los judíos en Lucas el capítulo 4 quieren matar a Jesús, no tienen esta visión en su mente, ¿no? No tienen la salvación de todas las naciones en su mente. Y el resultado es que no tienen un entendimiento correcto de Jesús. Por eso, en vez de la respuesta correcta, adoración, su respuesta es ira y quieren matar. Puedes ver cómo un entendimiento de la historia completa de la Biblia nos ayuda a entender este pasaje y predicar este pasaje. Porque sin este punto de vista es un poco difícil para entender y explicar este pasaje. Nuestra aplicación será como: Dios va a salvar a la persona fiel porque Jesús tuvo fe y Dios lo salvó. Pero cuando leemos el pasaje en el contexto de toda la Biblia, el mensaje del pasaje, la aplicación del pasaje son más profundo y importante que una aplicación de moralismo o legalismo. Nuestra responsabilidad como pastores es para predicar a Jesús. El Jesús completo y correcto,
para hacerlo, como hemos visto de este pasaje, debemos predicar a Cristo del contexto de toda la historia de la Biblia. Esta tarde vamos a tener un tiempo de preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, si tienes preguntas sobre este método o comentarios, puedes presentar sus preguntas y comentarios en este tiempo. Pero va a terminar con oración. Un voluntario para orar, que como pastores podemos predicar el Salvador completo en nuestros sermones y vidas. Un voluntario para orar, por favor. Sí. Gracias. Gracias, eterno y soberano Dios, por este tiempo que hemos tenido, que ha sido de un fortalecimiento para nuestras vidas, una enseñanza correcta, Padre Celestial.